Bienvenidos a este viaje a través del tiempo. En este video, veremos los bestiarios medievales parte 2. Acompáñanos en este recorrido y descubre los misterios y maravillas de esta era histórica. Pero antes, no olvides suscribirte, es gratis. Durante la Edad Media, y muy especialmente a lo largo de los siglos centrales y finales del periodo, curiosas criaturas se instalaron en columnas y fachadas de los edificios religiosos, ocuparon las páginas de ricos códices y alimentaron la imaginación tanto de los sectores doctos como del pueblo común. En las Biblias, en los libros de horas y en los pórticos de las iglesias, junto a los demonios que advertían del pecado y las tentaciones, los cristianos también pueden encontrarse cara a cara con criaturas fantásticas. Miles son los mitos y leyendas, cuentos e historias que para deleite u horror del ser humano medieval contenían a estos seres como protagonistas. Algunas de estas criaturas eran benévolas con las personas, otras malvadas, pero en la mayoría de casos podían ser ambas cosas dependiendo de cómo se les tratase. A continuación, en esta segunda parte del bestiario de la máquina del tiempo, vamos a enumerar y describir con detalle gran número de estas fantásticas criaturas que no fueron mencionadas en la parte 1. Gnomos. Los gnomos son seres mitológicos, elementales de la tierra, en cuyas entrañas moraban, trabajando en minas, custodiando tesoros subterráneos y cuidando de los metales y piedras preciosas. También se dice que les roban a las personas ambiciosas y con mucho dinero. Los gnomos forman un pueblo sobrenatural, de seres muy pequeños e invisibles, con apariencia humanoide y dotados de singular astucia. Los gnómidas eran las mujeres de los gnomos, que al contrario de estos, estaban dotadas de gran belleza. También se les atribuye a los gnomos una gran afición a las ciencias mágicas y a la adivinación. Tarascas. La tarasca es una criatura mitológica cuyo origen se encuentra en una leyenda sobre Santa Marta. Este ser se describe como una especie de dragón con 6 cortas patas parecidas a las de un oso, un torso similar a la de un buey, con un caparazón de tortuga a su espalda y una escamosa cola que terminaba en el aguijón de un escorpión. Su cabeza era descrita como la de un león, con orejas de caballo y una desagradable expresión. Según cuenta la leyenda, esta criatura habitaba en Tarascón, Provenza, y mataba y devastaba el territorio por doquier. El rey de Tarascón había atacado sin éxito a la Tarasca, con todas sus filas y su arsenal, pero Santa Marta, que encantó a la bestia con sus plegarias y posteriormente volvió a la ciudad con la bestia así domada. Los habitantes, aterrorizados con semejante monstruo, atacaron conjuntamente a la criatura al caer la noche, que murió allí mismo sin ofrecer resistencia. La tarasca ofrece numerosas variantes según las ciudades o las villas, especialmente en Cataluña, donde reviste la forma del drac en Villafranca, la mulasa en Reus, la patum en Berga, etc. O en Galicia, donde permanece viva en la localidad de Redondela, Pontevedra y Betanzos, La Coruña, bajo el nombre de Coca. Gigantes. Los gigantes son seres legendarios que aparecen en historias de muy diferentes razas y culturas. Son criaturas humanoides de gran tamaño y fuerza prodigiosa. Suelen ser seres estúpidos, torpes y muy violentos, y se dice con frecuencia que disfrutaban aplastando cosas y que comían humanos, especialmente niños. Sin embargo, otros gigantes son simpáticos e inteligentes. Incluso, se dan casos de gigantes que combaten en alianza con los humanos, contra algún enemigo común o de grandes magnitudes. Es posible que las historias de gigantes provengan de restos de antiguas civilizaciones. Antiguamente, se argumentaba que los gigantes tenían que existir, porque ninguna otra cosa explicaría la construcción de los grandes muros, monumentos de piedra y estatuas de tamaño y peso colosal. Los gigantes proporcionaban la explicación menos complicada para tales artefactos. Ya en la mitología griega, se hablaba de los hiperbóreos, unos gigantes que vivían más allá de los vientos del norte. En los mitos griegos también encontramos grandes referencias a gigantes, entre ellos los titanes. También eran gigantes los cíclopes de la Odisea de Homero, de los cuales el más famoso fue Polifemo, que fue el que capturó a los hombres comandados por Odiseo con el fin de devorarlos. En la mitología nórdica, los gigantes luchaban contra los dioses. En particular, en las mitologías del norte de Europa, derivadas del culto a Odín, aparecen los gigantes de hielo, que estaban en eterna lucha contra los Aesir.
Los propios Aesir derivaban de la unión de la giganta Vestla y el dios Bor, y según la profecía, en la apocalíptica batalla final de Ragnarok, los gigantes de hielo asaltarán Asgard, hogar de los dioses, y provocarán el fin del mundo. Trolls. Un troll es un temible miembro de una mítica raza antropomorfa del folclore escandinavo. El significado de la palabra troll es incierto. Originalmente podría haber tenido el significado de sobrenatural o mágico, con un revestimiento de maligno y peligroso. La mayoría de las veces, los trolls se mantenían invisibles y así podían viajar sobre los vientos o colarse en los hogares humanos. A veces, solo podía oírseles hablar, gritar y hacer ruido, o el sonido de su ganado. Normalmente, si se estaba en el bosque y se olía comida guisándose, se sabía que había un troll viviendo cerca. Los trolls también eran famosos por su habilidad para cambiar de forma, adoptando el aspecto de troncos caídos o animales como gatos y perros. Una noción bastante frecuente es que a los trolls les gustaba parecer como bolas de hilo rodantes. Mientras los grandes trolls o grunos aparecen a menudo como seres solitarios, se creía que los trolls pequeños eran seres sociales que vivían juntos, como los humanos, pero en el bosque. Criaban animales, cocinaban y horneaban pan, eran excelentes en la artesanía y celebraban grandes banquetes. Como muchas otras especies del folclore escandinavo, se decía que vivían en complejos subterráneos, accesibles desde entradas ocultas, bajo grandes cantos rodados del bosque o las montañas. Estos cantos podían estar erigidos sobre pilares de oro. En sus moradas, los trolls se dedicaban a acumular oro y tesoros. Había discrepancias sobre si los trolls eran básicamente malvados o no, pero a menudo trataban a la gente como ellos eran tratados. Sin embargo, los troles podían provocar mucho daño cuando eran vengativos o juguetones, y a pesar de otras cosas, siempre eran paganos. Los trolls también eran grandes ladrones, y les gustaba robar la comida que los granjeros almacenaban. Podían entrar invisibles en los hogares durante los banquetes y comer de los platos, de forma que no hubiese bastante comida, o echar a perder la cerveza y el pan, de forma que faltase o no fuese suficiente. A veces los trolls raptaban a gente para hacerlos sus esclavos o al menos sus prisioneros. Estas pobres almas eran llevadas a la montaña, quedando en estado Vergtagen. Estar Vergtagen no solo se refería a la desaparición de la persona, sino también a que tras su retorno quedaban afectados por la locura o apatía provocada por los troles. Cualquiera podía ser raptado por los trolls, incluso el ganado, pero el mayor riesgo lo corrían las mujeres que habían dado a luz, pero no habían sido llevadas todavía a la iglesia. Ocasionalmente los trolls robaban incluso a los bebés recién nacidos, dejando su propio vástago, un Bort o Viking o niño cambiado en su lugar. Para guardarse de los trolls, siempre podía confiarse en el cristianismo, las campanas de la iglesia, un crucifijo o incluso palabras como Jesús o Cristo servían contra ellos. Como otras criaturas del folclore escandinavo, los trolls también le temían al hierro y en ocasiones al fuego. Catoblepas. El Catoblepas es una criatura legendaria que habitaba en la región de Etiopía. Tenía cuerpo de vaca y cabeza de cerdo. Su espalda estaba cubierta de escamas que le protegían y su cabeza era tan pesada que la bestia siempre miraba hacia abajo. Se decía que su mirada o su respiración podían convertir a la gente en piedra o matarlas directamente. Según su descripción, contaban con una gran melena, era estrecho, sus ojos estaban inyectados en sangre, tenía las cejas lanudas y su aliento era venenoso porque se alimentaba de hierbas venenosas. Analizando los textos clásicos, se ha propuesto al Ñu como la posible especie a la que corresponde el Catoblepas, ya que coincide en la descripción y en el aliento venenoso. Hoy en día, se conoce la transmisión de la fiebre catarral maligna bovina, causada por el Ñu. Se sabe que mientras que la infección dentro de los ñúes causa una enfermedad asintomática, su transmisión a otras especies, entre las que se encuentra el hombre, puede ser mortal. Este sería el aliento venenoso o mirada mortal que se le había atribuido al Catoblepas. Si te está gustando el video, no olvides darle like y suscribirte. Éale. El éale, también llamado centícora, es un animal mitológico presente en la mitología europea. El éale era del tamaño de un hipopótamo, tenía cola de elefante, mandíbula de jabalí y cuernos móviles
que medían más de un codo y que erguía de forma alterna en la lucha. Los presentaba hacia adelante para atacar o los inclinaba hacia atrás, según le convenía. Los eales podían ser de color negro o leonados y originariamente se les situaba en la India. Enanos. Los enanos son seres de la mitología asociados con las piedras, lo subterráneo, la muerte, la suerte, la magia y la tecnología, especialmente la forja. Los enanos eran originalmente de tamaño humano. Estos no son descritos como pequeños hasta el siglo XIII, cuando comenzaron a aparecer en las sagas legendarias, a menudo como un elemento humorístico. El color de la piel de los enanos era pálido como un cadáver, el color de su pelo era negro, tenían grandes barbas y su aspecto y complexión eran cadavéricos. Se decía que los enanos eran pálidos porque la luz solar les era letal. En la misma forma que los muertos están enterrados en los túmulos y nunca ven la luz, los enanos viven bajo tierra y evitan la luz solar porque les provocaba la muerte. Los enanos, además de ser grandes artífices, inteligentes e industriosos, se caracterizaban por ser demasiado sucios. Sirenas. Las sirenas son seres parecidos a los humanos, con voces seductoras y que tenían la parte superior del cuerpo con forma humana y en la inferior colas de pez. Esta combinación se volvió icónica en el periodo medieval. Antiguamente, en el arte griego antiguo, las sirenas se representaban generalmente como pájaros grandes con cabeza de mujer, plumas de ave y patas escamosas. Las representaciones posteriores cambiaron para mostrar sirenas con la parte superior del cuerpo humano y patas de pájaro, con o sin alas. Originalmente, las sirenas se representaban como masculinas o femeninas, pero la sirena masculina desapareció del arte alrededor del siglo V a.C. Se decía que estos atractivos y encantadores seres, con su particular canto de sirena, atraían a los incautos marineros y sus barcos hacia ellas, para hacerlos naufragar y así poder atraparlos, ya que todos estos lugares donde las sirenas habitaban estaban rodeados de acantilados y rocas. Otras veces, si sus presas se resistían a sus encantos, estas enfurecidas rodeaban la embarcación y la movían bruscamente con el objetivo de voltearlas o hacer caer a algún tripulante al agua. En cualquier situación, el final de esa canción de las sirenas casi siempre era la muerte. Las sirenas continuaron utilizándose como símbolo de la peligrosa tentación que encarnaban las mujeres con regularidad en toda la época medieval. Centauros. El centauro es una criatura mitológica griega con la parte superior del cuerpo de un humano y la parte inferior y patas de un caballo. Se pensaba que los centauros eran tan salvajes como caballos indómitos y se decía que habitaron la región de Magnesia y el monte Pelión en Tesalia, el bosque de robles de Foloi en Elis y la península de Maleán en el sur de Laconia. Se decía que también había otra tribu de centauros que vivía en la isla de Chipre. La teoría más común sostiene que la idea de los centauros surgió de la primera reacción de una cultura no montada como en el mundo minoico del Egeo, ante los nómadas que iban montados en caballos. La teoría sugiere que estos jinetes parecían mitad hombre y mitad animal. Bernal Díaz del Castillo, un conquistador español que participó como soldado bajo el mandato de Hernán Cortés en la conquista del Imperio Azteca, informó que los aztecas también tenían este malentendido acerca de los soldados de caballería españoles. Ave fénix. El fénix es una ave fantástica de larga vida que se regeneraba de las cenizas de su predecesor. Según algunas fuentes, el fénix muere en un espectáculo de llamas y combustión, aunque hay otras fuentes que afirman que el ave legendaria muere y simplemente se descompone antes de nacer de nuevo. Existen diferentes tradiciones con respecto a la vida útil del fénix, pero la mayoría de estas coinciden en que el fénix vive unos 500 años antes de su renacimiento. Dice la leyenda que el ave fénix vivía en el paraíso del jardín del Edén y anidaba en un rosal. Cuando Adán y Eva fueron expulsados de la espada del ángel que los desterró, surgió una chispa que prendió el nido del fénix, haciendo que ardieran este y su inquilino. Por ser la única bestia que se había negado a probar la fruta del paraíso, se le concedieron varios dones, como el poder del fuego y la luz, y la inmortalidad a través de la capacidad de renacer de sus cenizas. Existen diversos bestiarios que recogen al fénix entre sus páginas y de los que se puede extraer que el fénix era un pájaro procedente de Arabia. Cuando le llegaba la hora de morir, el fénix
Hacía un nido de especias e hierbas aromáticas. Ponía en él un único huevo que empollaba durante 3 días y que al tercer día lo hacía arder con el batir de sus alas. El fénix se quemaba por completo y al reducirse las cenizas, resurgía del huevo el mismo ave fénix, siempre único y eterno. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más contenido como este.